realismo europeo es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en la segunda mitad del siglo XIX. Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. Se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental. Aspira, en cambio, a reflejar la realidad individual y social en el marco del devenir histórico. Hace un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares. Lo cotidiano y no lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, murió en Madrid en 1920. Fue un novelista, dramaturgo y articulista español. Familia de la clase media de Las Palmas, hijo de un militar, recibió una educación rígida y religiosa que no le impidió entrar en contacto desde muy joven con el liberalismo, doctrina que guió los primeros pasos de su carrera política. Cursó el bachillerato en su tierra natal en 1867. Se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, la cual abandonó para dedicarse a la labor literaria. Su primera novela, La Sombra, de factura romántica, apareció en 1870, seguida ese mismo año de La Fontana de Oro, que parece preludiar los episodios nacionales. 2 años más tarde, mientras trabajaba como articulista para La Nación, emprendió la redacción de los episodios nacionales, poco después de la muerte de su padre, inspirado en sus relatos de guerra. Novelas contemporáneas que se inician en 1881 con la publicación de La Desheredada. Por la lectura de La Taberna de Sola descubrió el naturalismo, incorporando métodos de este. Bajo esta nueva maniere, escribió algunas de sus obras más importantes, como Fortunata y Jacinta, Miau y Tristana. En 1886, a petición del presidente del Partido Liberal, fue nombrado diputado de Puerto Rico, que desempeñó hasta 1890, rompió su relación secreta con Emilia Pardo Bazán e inició una relación con una joven, con la cual tuvo una hija. Un año después, hizo su publicación de una de sus obras más aplaudidas por la crítica, Ángel Guerra. En el realismo utilizó íntegramente el diálogo como realidad en 1892, La loca de casa en 1892 y La abuela en 1897, algunas de ellas adaptadas también al teatro. El éxito teatral más importante lo obtuvo con la representación de Electra en 1901, obra polémica que provocó numerosas manifestaciones y protestas por su contenido anticlerical. Durante los últimos años de su vida se dedicó a la política. Nazarín. Es una obra escrita por Benito Pérez Galdós y publicada en mayo de 1895. Trata las aventuras y filosofía del visionario Nazario Najarín. El protagonista es Nazario Najarín, un hombre dedicado a la iglesia, muy allegado a los pobres, de gran sentimiento evangélico y humilde. Los pobres veían en Nazarín otro tipo de catolicismo, muy diferente al habitual de su época. Era un clérigo que vivía con los pobres y ayudaba a los más necesitados. Vivía en un barrio en Madrid, un lugar lleno de delincuencia, pobreza y marginación hacia todos los niveles sociales. Un lugar donde la delincuencia y la prostitución es un medio de vida. Charles Dickens. Charles Dickens nació en 1812 en el Reino Unido. En 1822 su familia se trasladó a Londres y 2 años después su padre fue encarcelado por deudas. El futuro escritor entró a trabajar entonces en una fábrica de calzado donde conoció las duras condiciones de la vida de la clase más humilde. La gira, que inició en 1867 por Estados Unidos, conformó su notoriedad mundial y así fue aplaudido en largas y agotadas conferencias. Entusiasmó al público con las lecturas de su obra e incluso llegó a ser recibido con la reina Victoria poco antes de su muerte. Aceleraba por las secuelas que en un accidente de ferrocarril dejó en su ya quebrada salud. El cuento de Navidad Los fantasmas de Scrooge, cuyo título original en inglés es Christmas Carol, es una novela corta escrita por el británico Charles Dickens y publicada originalmente el 19 de diciembre de 1843. Cuenta la historia que un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La novela consiguió un inmediato éxito y aplauso de la crítica. El libro fue publicado durante la época victoriana, un tiempo en el que existía una gran nostalgia por los viajes tradicionales navideños, unida a la introducción de las nuevas costumbres como los árboles de Navidad o las tarjetas de felicitaciones. Los personajes principales fueron el Ebenezer Scrooge,
el fantasma del presente, el fantasma del pasado y el fantasma del futuro. La novela ha sido vista por la crítica como una condena del capitalismo industrial del siglo XIX. También se ha considerado cómo contribuyó a la estaturación de la Navidad, como una época de celebración y festividad en el Reino Unido y Estados Unidos, tras un periodo de sobrio y sombrío. El libro sigue siendo popular ya que nunca ha dejado de publicarse y ha sido adaptado en numerosas ocasiones al cine, el teatro, la televisión y otros medios.